Yo creo que para nadie es un secreto que el cristianismo ha venido sufriendo a través de las décadas algo muy triste, y es la secularización. Yo creo que por muy joven, aquí está Samuel, que es el más joven de mi auditorio el día de hoy, y no voy a decir, ahí lo dejamos. Sabemos que cada vez tenemos la triste sensación de que el mundo no se está permeando de la iglesia, sino que la iglesia se está permeando del mundo. Y crecemos en número, cada vez hay más creyentes en número, hay iglesias, mega iglesias, hay movimientos mundiales, pero a veces vemos estas megas iglesias, iglesias chiquitas, iglesias grandes, iglesias de todos los tamaños permeadas. Y esto tiene que ver con que ya la doctrina cristiana o el ser cristiano ya no está presentando una contracultura, sino que tristemente es más bien un evangelio que se acomoda a la cultura que llegue, y eso no es bíblico. Nosotros como creyentes tenemos una contracultura con el mundo. Nuestra cultura es la que Dios manda en este libro, en su palabra. Esa es nuestra cultura. En la medida en que somos transformados, nuestra mente es transformada por el Espíritu de Dios, nosotros vamos amando más la palabra de Dios y ella viene a ser nuestra cultura. Entonces, nada tiene que ver esto con estar contendiendo con las personas. Esto tiene que ver con un concepto de radicalidad que se ha ido perdiendo, porque relacionamos la radicalidad con la contienda y no entendemos que no hay mayor radicalismo que el amor, y no hay mayor forma de amar que el radicalismo. Creemos que mostrar amor es no ser radicales. ¿Sí me saben entender? Para que se sientan amados tenemos que no ser tan radicales. Esto es una mentira. La mejor manera de amar es siendo radicales, porque aquellos que amamos necesitan de nuestra radicalidad para que la verdad del evangelio llegue a sus corazones. Nuestra radicalidad habla de nuestra santidad, habla de nuestra pureza, habla de ese llamado a ser hacedores, de vivir la palabra en todo. Ellos necesitan tener hacedores, porque si ellos no tienen hacedores de la palabra al lado, no tendrán testimonio de la verdad, y entonces no llegarán al Señor. ¿Cuál es la mejor forma de amar? Siendo radicales. Siendo radicales con todos los que están en nuestro entorno. Así los estamos amando de verdad, no consintiéndoles su pecado. Entonces, ya sabemos que esto es algo que viene siendo advertido por profetas del Señor hace mucho tiempo, hace muchas décadas. En especial, pues ya sabemos que Latinoamérica, que ha tenido un avivamiento, y que todo el movimiento de los años 70 comenzó a verse diluido por este secularismo, por esta entrada del mundo a la iglesia. ¿Qué pasa? Entre más haya interconexión, entre más haya globalización, pues el riesgo es más grande. Y realmente nadie está diciendo que nosotros no tengamos que conectarnos, lo que pasa es conectarnos con el mundo. Lo que pasa es que tenemos que saber cómo es que nos debemos de conectar. Nuestra conexión con el mundo tiene que tener el principio que en la Biblia está, y es: no te conformes a ellos, que ellos se conformen. No conforméis a este siglo, sino renovaos.
nos conectamos, claro, pero de alguna u otra forma, nosotros tenemos que entender que hay una contracultura en el cristianismo. Lo tenemos que aceptar. Tenemos que dejar de tener esa sensación de que nos tenemos que acoplar para poder fluir en los ambientes, con las personas. Eso tiene que salir de nuestro chip. Nosotros somos contracultura del mundo. Lo que pasa es que hay una forma de hacerlo con sabiduría. Ahora, cuando nosotros hablamos de sincretismo, realmente estamos hablando de una filosofía que pretende unir dos doctrinas diferentes. El sincretismo es una filosofía, se define así, es una filosofía que pretende unir de manera general dos doctrinas que realmente no son compatibles, son diferentes, pero el sincretismo encuentra una manera de empalmarlas. Entonces, un claro ejemplo de sincretismo en la Biblia. Vamos a comenzar por ahí. ¿Quiénes recuerdan a Elías? ¿Cuál fue el Dios al que Elías le declaró la contienda? Baal. Ese Dios falso que adoraban los fenicios y que desde muy temprano el pueblo de Israel comenzó a adorar. Desde Jueces era un Dios cananeo. Los fenicios como cananeo era un Dios cananeo, pero resulta que el pueblo de Israel siempre tuvo una especial debilidad frente a esa deidad cananea. Y desde Jueces nos dice que los israelitas comenzaron a adorar a ese Dios. Y ese Dios, y que eso traía como consecuencia devastación. Nos habla de Gedeón en su momento, fue uno que destruyó el culto a Baal, el altar a Baal. Baal era representado como un toro, representando virilidad, representando fertilidad. Se entendía, fíjese que tremendo, se entendía que era el Dios de la fertilidad, que manejaba el clima, las tormentas y en especial la lluvia. Entonces, para los cananeos, Baal era el que les permitía tener cosecha. Entonces era el que permitía darles un bienestar. Les hacía, según ellos, la cosecha por medio de proporcionarles buena tierra, proporcionarles el sol, proporcionarles la lluvia, todo lo relacionado con el clima. Se le brindaba culto de la mano de Astaret, la diosa de la fertilidad, que esta también termina siendo en todas sus manifestaciones ya griega, Diana de los Efesios. Es que esto todo proviene de lo mismo. Y resulta que los israelitas servían a Baal y pagaban el precio de servir a Baal permanentemente. ¿No les parece muy curioso que durante el reino de Acab, mucho tiempo después estuve en Jueces, ahora estoy en Elías, el reino de Acab y Jezabel, ellos sirven a Baal? La Biblia nos habla de la escuela de profetas, que ella lideraba 450 profetas a Baal. Pero era tremendo porque es que el pueblo no se enajenaba completamente del culto a Jehová. Ellos rendían culto a los dos dioses, cuando solamente uno era verdadero. El otro era un Dios falso. Solo nuestro Dios, Jehová. Y resulta que la mayoría del pueblo adoraba a Baal. Y esto no cambió ni siquiera cuando Elías, profeta del Dios verdadero, dice que por su palabra no lloverá. ¿No se supone que Baal es el Dios
de la fertilidad que maneja el clima. ¿Qué mayor demostración fueron esos 6 años de sequía? De que no era el Dios verdadero. Ellos le rendían culto, le oraban para que lloviera 6 años, para que se acabara la sequía y no pasara nada. Porque había un profeta del único Dios verdadero que había dicho: vive Jehová, que no lloverá sino por mi palabra. Aleluya. Ahora mi pregunta es: ¿eso convirtió al pueblo? ¿Eso cambió el corazón de Jezabel, de acá, de los profetas? Pasaron 6 años de sequía. Asimismo se acaba la sequía por la palabra del profeta de Dios Elías. Y esto cambia los corazones. Esto es algo que a mí me toca mucho, porque nosotros constantemente, como comenzamos orando, clamamos por manifestaciones extraordinarias, por milagros. Nos gustan los milagros. Nos gusta tener contacto con lo sobrenatural. Eso tiene sentido, eso no está mal. No puede estar mal, porque es que cuando nosotros nos conectamos con nuestro Padre del cielo, comenzamos a experimentar esa imagen y semejanza que tenemos, y a que nuestro espíritu entonces comience a vivificarnos y a querer experimentar como seres íntegros que somos las cosas espirituales. Eso no está mal. Lo que está mal es el principio. Porque fíjense que aquí pueden haber señales tras señales tras señales. De hecho, recuerdan que en el desierto Moisés, cuando quiso bajar con la ley, ya los encontró con un becerro de oro. O sea, ¿y cuántas señales habían vivido? O sea, venían de las plagas, venían de atravesar el mar rojo, venían, o sea, de todo lo que venían, pero porque a la final el principio no es el milagro en sí. El principio es aquella fe que propicia la atmósfera de milagros. En el caso del pueblo israelí, en el desierto, Moisés. En este caso que estamos aquí, Elías. Y fíjense que cuando Elías ya llama al reto, o sea, porque nada funciona con esta gente, o sea, llama al reto. Es muy interesante que en Primera de Reyes 18:2 él dice: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle a él. Pero dice que el pueblo se quedó callado. No respondió una palabra. Búsquelo en Primera de Reyes 18:2. Esto nos muestra que hay muchos ejemplos, pero tomé este ejemplo como evidencia del sincretismo. Y se para el profeta y dice: ¿hasta cuándo vas a estar vacilando entre dos? Algunas traducciones dicen entre dos pensamientos, otros dicen entre dos creencias. ¿Hasta cuándo vas a estar con esa mistura? O es uno o es el otro, porque no nos digamos bobadas. El Señor tu Dios, Jehová, uno es. A Él adorarás, a solo Él servirás. No adorarás otros dioses delante de mí. Yo, Jehová, soy tu Dios. Entonces lo que Elías le está diciendo: tenemos un Dios que es único y que se proclama único. Si Él no es, entonces no le sigas. Pero no creas que puedes seguirle y además seguir a Baal. Él ni siquiera está juzgando. Fíjate, mire qué interesante. Seguirle a Baal. Él no está juzgando a los cananeos por seguir a Baal. Él está exhortando al pueblo de Dios, porque es de Dios, porque es de Jehová, pero aún así rinde culto a Baal.
De alguna manera, los israelitas creían que esa área de su bienestar, la provisión, dependía de ese Dios, porque era el Dios de esas tierras. ¿Sí me explico? Que se adoraba en esa tierra. Entonces, pues era que se adoraba en esa tierra, de alguna forma, tenían ese escape de fe, por decirlo de alguna manera. Jehová es nuestro Dios, más para efectos de la provisión, de la cosecha, de la lluvia. Sincretismo. ¿Me están siguiendo? Okay. Vamos bien. ¿Cómo van los conectados? Dígame cómo vamos. Listo. Aquí vamos. Ahora. Deuteronomio 18, 10, 12 dice lo siguiente. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, y lea conmigo el que tiene la Biblia en la mano, ni quien consulte a los muertos. El sincretismo es condenado en la Biblia. Dios no aprueba que tú mezcles tu culturas en lo que tú. Es tan claro este pasaje. Y alguien podría decir, no entiendo cómo así que hagan pasar sus hijos por fuego, pero ¿qué es esa tontería? No se puede entender cómo es que una persona va a pasar un hijo por fuego. Pues créanme, un dios cananeo también llamado Moloch era un dios a quien ellos tenían que sacrificar su primogénito. Y el dios tenía un horno de fuego. Eran las manos abiertas y un horno de fuego. Y cada cananeo, cuando rendía culto, llevaba su primogénito y lo ofrecía en el fuego para que se hiciese cenizas para ese Dios. Y si esto te parece horroroso, peor te va a parecer saber que hubo israelitas que hicieron eso. Después de que Dios guardó sus primogénitos, les guardó sus primogénitos de la plaga de los primogénitos, ellos entonces los ofrecieron. Amados, yo les voy a decir una cosa. Esto está duro y esto no estaba preparado, pero yo he visto hacer eso. Yo he visto matrices cerradas que han llegado a esta iglesia, al grupo de oración, a mi casa pidiendo oración. Y yo he visto al Señor responder el clamor de sanidad, restaurar una matriz, hacerla de nuevo, poner semilla. Y luego he visto cómo sus hijos los ofrecen a otros dioses. Lo he visto, y no lo he visto una vez, lo he visto muchas veces. Y es esto: Dios rescata el primogénito del ataque de Satanás para que no nazca, y nosotros vamos y se lo ofrecemos consagrados a prácticas de nueva era, consagrados a la Virgen, consagrados a los santos. Me ha tocado, se los digo delante del Señor, una y otra vez, ¿verdad? Sincretismo. No hay a veces sincretismo. El sincretismo no solo es tibieza,
El sincretismo va más allá. El sincretismo es abominación porque es idolatría, es fornicación espiritual. El Señor vez tras vez lo menciona en las Escrituras. Quiero decirles que el pueblo de Israel, de Israel, ya cuando la división del reino del norte, reino del sur, los dos reinos caen por lo mismo. Y no fue suficiente que primero cayera el reino del norte y que cerca de 200 años tuviera el reino del sur, Judá, para ver lo que había pasado y arrepentirse. No, igual no valió Jeremías, no valió Isaías del sincretismo. ¿Qué pasaba? Adoraban, y como adoraban a otros dioses, el Señor dice: yo voy a quitar eso, y lo voy a quitar como con la cautividad. Trae destrucción. El sincretismo siempre trae destrucción. Y lo tremendo es que trae destrucción porque pues el diablo mal le paga al que bien le sirve, pero adicionalmente lo más importante es que Dios trae disciplina a su pueblo. Tú no vas a quedar, de ninguna manera te dejaré sin castigo. El Señor le dice en Isaías que hay contra él. Te eres mi hijo amado, pero de ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿Qué pasó? Levantaré a los caldeos, a los babilonios, para que destruyan el sincretismo. Ahora, tras del Señor Jesucristo, que se cumpla toda esta agenda profética, la segunda venida del Señor, todo con los judíos, pero a esta fecha, después de esa cautividad babilónica, se teme el sincretismo. Amados, porque es que el hilo no es delgado, pero pareciera que lo que veníamos hablando de la civilización, la mundanalidad, lo viéramos delgado. Escucha, de horóscopo es absurdo. Lo vemos todo. Ver a un cliente con un cristal acá para la energía, eso es absurdo. No es menos absurdo ver a un creyente en un concierto en donde la gente está desnuda, llena de demonios de lascivia, contaminando las jóvenes generaciones. No es menos. Pero nos parece absurdo. Yo no sé, no, ni loca que yo fuera. Pero me da pena mi peladito, se me aburre el muchachito. Bien, pongo un disfraz. Dios sabe malo, Dios sabe que yo lo hago para que él no se sienta mal. Mire, este es un tema delicado y es un tema por lo que yo pago el precio de que se vayan de la iglesia. Lo pago porque para mí los niños, las generaciones, son la responsabilidad más grande que tenemos. Nosotros vamos de salida, por jóvenes que seamos, pero a ellos les va a tocar un mundo muy complicado y tenemos que brindarlos. Claro, es una batalla que hay que dar, que el papá es creyente y la mamá no es creyente, que el papá quiere, que el papá no quiere. Ok, Dios sabe, pero tú tienes que hacer tu tarea. Miren, Halloween significa a la final, después de que uno estudia la fiesta celta, cómo nació, cómo terminó convirtiéndose en la iglesia católica, esa fiesta pagana, en una fiesta religiosa, en la que a la final lo que está sucediendo es que Halloween significa la noche de todos los santos, la noche de todos los muertos. En la antigüedad con los celtas y a la fecha. Eso nadie lo está cambiando. Vaya a México este fin de mes. Vaya. La mascota le celebran que ponen altar de muerte. Vaya y vea cómo están los altares con las fotos de todos los muertos familiares. Es un culto a los muertos. Tanto la calabaza como el cuadrito del muerto lleno de velas
y con peticiones y con comida, porque les ponen comida para que coman y la comida se desaparece. Los demonios saben qué hacer para que la gente permanezca esclava. Mirado desde acá, con conocimiento no es lo mismo, es un culto a los muertos. Documéntese y no diga que es ingenuo porque usted no lo hace para eso. Porque es que yo le digo que yo soy abogada. ¿Quién más es abogado acá? Aquí estamos llenos. Y yo les pregunto, ¿la ignorancia de la ley te sirve como excusa? O sea, tú puedes decirle a un juez que era que tú no sabías, y entonces como tú no sabías, entonces no infringiste la ley, ¿a ti no te aplica? No. Y es la ley del hombre. Ahora viene la ley de Dios. Pero para completarse, había alguien que tenía dudas con el Halloween. Y está conectado, ya no lo va a tener, porque ya me escuchó. Ya si sabe, lo hace con una desobediencia clara. Que no haya en tu casa quien rinda culto a los muertos. Que no haya quien. Está en Deuteronomio. Ay, pero es que yo le pido, mira, no, es que yo no es que yo, pero es que para que me proteja, porque es que mi mamá me quería tanto que ella desde el cielo me protege. Pues a ver, la palabra de Dios dice en Hebreos que está establecido, anote la cita, Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso juicio, punto. Aquí no hay reencarnación, aquí no hay conciencia del muerto respecto a lo que sucede en la tierra. Y eso tiene lógica. ¿Qué reposo tendrían? Si es que a mano que les viene el trabajo. Porque seguro que tiene el trabajo de cuidar al hijo, al nieto, al otro que se enfermó, eso tiene lógica. Yo escucho cristianos decir, ay, ora mucho por mi mamita que se murió para que el Señor la lleve al cielo. Cristianos evangélicos. Y vuelvo a lo mismo. ¿Les sirve esa ignorancia como excusa para no pecar? La palabra de Dios dice claramente en Oseas, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. No dice, mi pueblo se equivoca, pero yo se la paso por alto porque es que no conoce. No, perece, paga el precio. Paga el precio de permanecer en ignorancia, porque es que además muchas veces estamos en ignorancia porque queremos. Porque, ay, a mí me parece eso tan pasado, me parece tan radical. Eso de que mi peladito no pueda ponerse un salir con la canastica, pedir un dulcecito, eso me parece tan radical que entonces me indago mucho respecto a qué se trata. No, es un culto. Que usted no lo hace para rendirle culto a los muertos, yo le creo. Yo le creo que usted no lo está haciendo. Ja, pero créame, el sistema sí lo está haciendo. El diablo sí lo está haciendo. Y tenemos que marcar la diferencia, tenemos que ser una contracultura. Es que cuando perdemos la contracultura perdemos todo. Perdemos el testimonio, perdemos el impacto, perdemos todo. Y finalizo con esto. ¿Está claro el sincretismo? Sí. Está claro que participar como creyentes en cualquiera de las prácticas que he mencionado, incluida el festejo de hoy, es sincretismo. Y cómo eso es abominación para el Señor. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Es fornicación espiritual. Y eso traerá destrucción. Eso nos hará perecer. Algo perecerá. No estoy diciendo que va a caernos el rayo, nosotros tenemos promesa de vida, por eso es que cuando comenzamos hablando de nosotros celebramos la vida. ¿Ahora no estamos celebrando a nosotros muertos? Nosotros no estamos celebrando ya muertos.
Nosotros celebramos la vida. Amén. Nuestro Cristo es vivo y nos dio una vida nueva, eso festejamos. Que podemos estar alegres, que podemos, pero tenemos que marcar diferencia. Hasta acá, yo participo de esto y de esto no. Y con eso cierro. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo brindarnos al sincretismo? ¿Qué opinan ustedes? Voy a preguntarles a los que están conectados, no sé si perdí mi audiencia, porque no lo he visto más. ¿Cómo creen que nos blindamos al sincretismo? Con la palabra. Perfecto. Claudia pregunta que qué diferencia hay entre la apostasía y el sincretismo. ¿Qué es apostasía? La apostasía va un paso más adelante. Me están preguntando la diferencia entre sincretismo y apostasía. El sincretismo es esta mezcla. Yo mezclo. Y creo que puedo hacerlo y que tengo derecho de hacerlo y tomar de aquí y tomar de allá. La apostasía es la declaración pública de negar la fe una vez tú te habías declarado cristiano. Tú públicamente declaras que no. ¿Y qué es la balanza? La apostasía, exacto. La apostasía habla de negar el nombre de Cristo. Una vez habías sido declarado o conocido o publicado como cristiano. Un apóstata. Eso es un significado muy fuerte, porque es que ni siquiera podemos decir que el que peca siendo cristiano y se aparta es un apóstata. Eso puede ser una oveja perdida, puede ser un hijo perdido, una moneda perdida. ¿Cómo sabemos? Es que el apóstata se va en contra de la doctrina cristiana, del evangelio. Se profesó cristiano, pero luego se levanta en contra de la doctrina. Se declara que no es, pero además se ataca. ¿Y cómo sabemos que finalmente fue un apóstata? Nunca se arrepiente. Nunca se arrepiente. Muere en esa contradicción de la verdad de la palabra, de la verdad de Cristo. Entonces apóstata. Es un apóstata. Esto, ¿cómo nosotros podemos brindarnos del sincretismo? Entonces yo te invito a que busques en tu Biblia nosotros tenemos en Primera de Tesalonicenses 5, por decirlo de alguna forma, nuestra ayuda. 21-22 dice: examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de maldad. Algunos dicen: tomad lo bueno y desechad lo malo. Amados, tenemos que conectarnos con el mundo, tenemos que conectarnos con el mundo. Tenemos que conectarnos con el inconverso, tenemos que conectar. ¿Cómo le vamos a compartir? Pero nosotros tenemos que examinar todo. Hijo, tú tienes que examinar hasta el ritual que hace tu compañero antes de comer. A veces estamos tan insensatos que no nos damos cuenta que estamos al lado de un satánico que consagra la mesa antes de. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Vas a salir corriendo? No. Pero tú tienes que orar, tienes que bendecir los alimentos, tienes que purificar. Y no, venga, pero tú qué estás haciendo, le pusiste la mano, le hiciste una X, le hiciste una estrella, ¿de cuántas puntos? No. Tú tienes que examinarlo todo. Tomar lo bueno, la conexión para compartir, la conversación sobre este libro, sobre esta obra, y desechar lo malo. Todo teniendo como principio la Biblia. ¿Qué es bueno? Lo que la Biblia dice que es bueno. Punto. ¿Qué es malo? Lo que la Biblia dice que es malo. Vean, no es tan difícil. ¿Cierto que no? No es tan difícil, no nos toca pensar tanto.
No toca llamar a la pastora. Bueno, llámeme, no digo que no me llame. Pero es sencillo, la Biblia dice que sí. ¿La Biblia dice que no? No. La Biblia dice que no hay en tu casa quien consulta a los muertos. Amén. Condena el culto a los muertos. Entonces en mi casa eso no lo habrá. Entonces en mi casa no habrá una calabaza. Entonces en mi casa no habrá una escoba, no habrá un disfraz de bruja. En mi casa no habrá quien haga culto a los muertos. Amén. Amén. ¿Usted dice amén? Amén. Sus hijos no los va a pasar por fuego. No los va a pasar por fuego. Por más que todo el mundo lo haga, no los pase por fuego. Que solamente sea el fuego del Espíritu Santo el que toque a sus hijos, no el fuego del mundo. Amén.